Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Existe todo un misterio en la saga de Star Wars respecto a ese simbolismo que tiene cada uno de los colores de los sables de luz, ya que sabemos que podría haber prácticamente sables de cualquier color, pero sin duda y sobre todo en la época de las precuelas, el color morado en un sable de luz era de los más raros de todos, ya que al menos en las guerras de los clones se sabía que Mace Windu era el único que portaba una espada así, y eso le daría un gran significado único porque en sí era el protector de la Orden Jedi al tener el título de maestro de la Orden. Sin embargo, Windu no fue el único Jedi en su tiempo que tuvo un sable de luz amatista, ya que al menos en el universo de Legends, que es muy superior y vasto en sus historias al canon actual, nos muestra otros Jedi que tenían una espada morada, y uno de ellos sería justo el maestro Ki-Adi-Mundi. Este maestro de la raza Serian ya era todo un anciano para cuando lo vimos en el episodio 1 teniendo 63 años, y más aún cuando lo vimos en la venganza de los Sith cuando fue asesinado por sus clones, porque ahí tenía 76. Sin embargo, ahí solo vimos un pequeño fragmento de lo que fue su vida en ese periodo de 13 años, ya que en realidad es poco conocido que él durante la mayoría de su juventud portó como su arma un sable de luz morado, como se le ha visto en múltiples cómics usando ese sable, una espada que más tarde decidiría destruir y cambiar por esa azul que todos conocimos. Pero esto en sí tiene varias razones, ya que si recordamos, el tener una hoja morada era en sí un símbolo de un usuario que trataba de usar sus partes oscuras para canalizarlas como un poder de luz, algo sumamente raro y difícil, y más aún porque los cristales amatista eran encontrados en muy pocos sectores de la galaxia como Anoat. De hecho, el propio Mace Windu ejemplifica muy bien lo que simbolizaba esta espada morada, que era una combinación del tradicional azul Jedi y ese rojo de un usuario oscuro, ya que Mace siempre llevó sus emociones y poderes al límite, forjando así exactamente su poderoso Vaapad. Ok, esto nos da contexto de qué simboliza en sí un sable de color morado, pero aquí debemos conocer el pasado de Ki-Adi-Mundi para entender a mayor medida por qué lo tuvo originalmente. Así que en su niñez pasaría algo importante en la vida de Ki-Adi, ya que él originalmente fue encontrado como un usuario sensitivo a la fuerza cuando era muy joven por la Jedi Anya Kuro, quien curiosamente la mayoría de su vida también usó un sable de luz púrpura como Ki-Adi-Mundi. Pero esta Jedi tendría una poderosa influencia inicial en Mundi, ya que el Padawan era ligeramente mayor al promedio cuando lo encontró. De hecho, Anya Kuro vería el enorme potencial en quien podría ser un extraordinario pupilo, ya que el Consejo Jedi solo le daba alumnos verdaderamente difíciles de entrenar. De hecho, entre los Jedi muchos verían los extraños métodos de Kuro como poco ortodoxos y que rayaban con los límites del lado oscuro. Por eso ella misma se ganaría el sobrenombre de la Dama Oscura. Y por increíble que parezca, Anya Kuro no sería la maestra definitiva de Ki-Adi-Mundi, ya que él terminaría siendo entrenado por el maestro Yoda en un proceso que tardó 21 años hasta que se hizo caballero. Sin embargo, la enorme influencia de quien lo encontró quedaría marcada en Ki-Adi-Mundi, en algo parecido a lo que pasó entre Qui-Gon Jinn y Anakin Skywalker. Pero en este caso, Ki-Adi-Mundi siempre se referiría a Anya Kuro, la Dama Oscura, como primera maestra, y siempre la tendría como punto de referencia, como una guía. Tanto así que Ki-Adi-Mundi decidiría para sí construir desde su juventud un sable de luz morado al tener justo esa influencia. Pero eso no sería lo único, ya que habitualmente Mundi defendería a Anya Kuro de lo que decían sobre ella otros Jedi y la defendería a ella y a sus métodos, rehusándose a llamarla con el agresivo sobrenombre de Dama Oscura, como muchos otros correligionarios la llamaban. De hecho, también durante su entrenamiento, Yoda vería que el propio Ki-Adi tendría un cierto empuje hacia el lado oscuro, y no era para menos por la elección de su espada y la influencia de Kuro en él. Por lo que también Yoda tendría una amplia influencia en él en dejar a su lado sus signos voluntariosos y arrogantes, para ser un Jedi mucho más paciente y en constante reflexión sobre sí mismo. En este sentido, Mundi sería mucho más parecido a Anakin Skywalker y con ese empuje hacia la oscuridad que el elegido de la fuerza siempre tuvo.
tuvo. Pero claro, Ki-Adi-Mundi sería mucho más sabio y sabría siempre mantenerse en el lado luminoso de la fuerza. Justamente la influencia de Yoda haría que Ki-Adi-Mundi, a pesar de elegir un sable de luz morado para sí, se convirtiera en todo un maestro de la forma 4 de combate, el Ataru, siendo para sus tiempos como un maestro uno de los Jedi más experimentados en la Orden, el cual en esta forma de combate solo se decía que uno lo superaba, es decir, su propio maestro Yoda. Así que en su juventud esos dos maestros marcarían profundamente a Ki-Adi-Mundi para tener poderosas influencias hacia el lado luminoso y el oscuro. Pero también en su juventud como un caballero, Ki-Adi-Mundi seguiría formas poco ortodoxas aprendidas en el pasado. Sin embargo, también esa combinación le daría algo de balance. Y en un cierto momento, en una misión a Tatooine, cuando enfrentó a la cazarrecompensas Aurra Sing, tras que ella mató a un líder Tusken y al ex Jedi llamado Sharad Head, terminaría ahí tomando a su hijo, a Sharad Head, como su pupilo. Esto porque el padre se lo pidió en su lecho de muerte. Pero esto marcaría profundamente a Mundi cuando enseñó a Head, ya que vería en el aprendiz el mismo empuje hacia la oscuridad que él había tenido antes y que de cierta manera había logrado controlar con mucho entrenamiento. Lo triste del asunto, y aquí es donde todo se conecta con ese sable púrpura de Ki-Adi-Mundi, es que el entrenamiento de este maestro no sería suficiente para controlar el empuje que tendría a Sharad Head en su juventud. Tanto así que él buscaría tener venganza contra Aurra Sing, quien era la asesina de su propio padre. Lo cual, a pesar de las sabias enseñanzas de Mundi que por mucho tiempo mantuvieron a Head en el lado luminoso, el Padawan terminaría tomando la decisión de que quería dejar la Orden Jedi, algo que sería un duro golpe moral para las creencias de Ki-Adi-Mundi y cómo él había manejado su propio lado oscuro. Aunque aquí la dama oscura, Anya Kuro, intervendría para decirle al Padawan de Mundi, a quien siempre vio como un alumno, que ella tenía mucha experiencia con el manejo del lado oscuro, habilidades que podría pasarle a Head, por lo que ella terminaría siendo su maestra. Lo curioso de esto es que esa misma herencia oscura que llevaba consigo Ki-Adi-Mundi de origen con Anya Kuro, se la terminaría pasando a Sharad Head, quien después de todo ese esfuerzo para entrenarlo entre los dos, también tiempo después dejaría la Orden Jedi y se volvería en un Jedi renegado mucho más oscuro que luminoso, sobreviviendo a la Orden 66 y mucho pero mucho tiempo después terminaría convirtiéndose en ese Lord de los Sith conocido ahí como Darth Krayt, ese Lord de los Sith que vivió hasta casi 100 años después de la batalla de Yavin, que justamente abolió la regla de los dos. Pero lo importante de esto es el golpe que la pérdida del Padawan sería para Ki-Adi-Mundi, ya que después de eso jamás se le volvería a ver con su sable púrpura, queriendo rectificar su propio camino por los errores que él creía que había cometido en el pasado, y aún sin saber en quién terminaría convirtiéndose a Sharad Head. Mundi extrañó por mucho tiempo a Head como un hijo, pero aceptaría su decisión de dejarlo como su maestro con mucho pragmatismo. Por eso se enfocaría ya en su madurez a servir únicamente a la Orden Jedi. Y es en este punto que antes de ser nombrado al Consejo Jedi, que Ki-Adi-Mundi dejaría muchas de sus viejas formas que aprendió de joven y dejaría de utilizar su sable de luz morado, destruyendo su antigua hoja por una azul como todos lo conocimos ya en la época de las Guerras de los Clones, en un evento sumamente importante en la vida de este Jedi, porque no solo marcaba su propio cambio abrazando y entendiendo para siempre el lado luminoso, sino que Ki-Adi-Mundi dejaría de jugar con esa parte oscura que simbolizaba tener un sable amatista y se convertiría ahí en un característico Jedi guardián, como lo eran todos los fieros guerreros que portaban sables azules, como Anakin, Obi-Wan o Luke en su tiempo. Y este cambio vendría a ser bastante parecido al de Luke Skywalker en la trilogía original, ya que por decisión propia, al perder su sable azul de Jedi Guardián, Skywalker construiría una versión similar al de Kenobi, pero como fuente de poder teniendo un cristal Kyber verde, siendo en este caso un símbolo de que él por decisión propia había decidido convertirse en un Jedi consular, es decir, un Jedi enfocado en los misterios de la fuerza y sus poderes, más que ser uno especializado en el combate y en la espada. Así que un cambio exactamente igual que Luke tendría Ki-Adi-Mundi, pero aquí él dejando atrás el uso de ciertas habilidades oscuras de su juventud para convertirse así en un absoluto practicante del lado luminoso. Por lo que si lo vemos de esa manera, no es para nada raro que en sus años como maestros Jedi, Ki-Adi-Mundi y Mace Windu tuvieran tanta similitud y tanta cercanía uno con el otro, viéndolos conversar constantemente o compartiendo momentos íntimos de sus sentimientos mientras brindaban con algunos tragos. Ellos dos compartían eso que simbolizaba en un momento usar un sable amatista, algo muy importante.
Pero también no es para nada casualidad que Mace Windu haya sido con esa cercanía quien promoviera a Ki-Adi-Mundi al Consejo Jedi tiempo antes del episodio 1. Esto por encima de otros Jedi como Qui-Gon Jinn. Justo Windu evitaría que Jinn entrara al consejo y daría su venia y movería sus hilos para que entrara su amigo Ki-Adi-Mundi. Lo cual, si unimos todo esto, explicaría de mucha mayor medida por qué ellos dos eran tan cercanos. Y nos daría mucho más contexto de cómo la vida y las decepciones que tendría Ki-Adi-Mundi impactarían profundamente en él, teniendo un importante cambio ya en su tardía madurez, optando ahí para servir únicamente al Alto Consejo Jedi y usando ahí un sable de luz azul. Un nuevo símbolo de cuánto había aprendido de sus errores y de cómo un Jedi siempre podría seguir el camino correcto si se lo proponía. Pero si también quieres conocer esa historia de por qué Mace Windu se arrepintió de matar a Jango Fett justo en esa arena de Geonosis cuando encaró al Conde Dooku en el episodio 2, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.